Hace muchísimos años, en el Antiguo Oriente, vivió el sultán Shahriar, quien tenía una esposa y era muy feliz. Un día, cuando el sultán llegó a su casa, encontró a su esposa haciéndole infiel, lo que significó una amarga sorpresa para el rey que le rompió su corazón. Muy enojado por el despecho y la ira, la mandó a matar inmediatamente. Entonces, Shahriar dejó de ser un rey sabio y tolerante para convertirse en un malvado y desconfiado ser. Desde entonces no volvió a confiar en la honestidad de las mujeres y se propuso no volver a ser traicionado. Para asegurarse de su propósito y llevar a cabo la terrible venganza con las mujeres, decretó que solo se casaría con jóvenes que serían decapitadas inmediatamente después de la noche de bodas. Muchas doncellas corrieron con esa suerte, hasta que Sherezada se ofreció voluntariamente para ser la siguiente esposa. Impresionado por su valentía, Shahriar contrajo matrimonio con ella. Su belleza e ingenio fascinaron el corazón del rey. Pero aunque ella resaltaba entre las demás, decidió que correría la misma suerte, muriendo como habían muerto sus antecesores doncellas. Se casaron en medio del temor de todos. Entonces llegó la noche de bodas. Y justo cuando el rey estaba somnoliento, listo para quedarse dormido, Sherezada comenzó a contarle una historia. Aunque estaba cansado y se sintió atraído por sus fascinantes palabras, Shahriar nunca había escuchado nada parecido. La historia estaba llena de giros inesperados, héroes valientes y fantásticos genios y monstruos. Cuando el sol estaba a punto de salir, justo cuando la historia comenzaba su mejor momento, Sherezada dejó de hablar. El rey ya no podía matarla. Tenía que escuchar cómo terminaba la historia. Así, noche tras noche, Sherezada siguió contando la historia a su marido, que permanecía atento a cada una de sus palabras. Los cuentos se entrelazaban en interminables e ingeniosas continuaciones. Mañana tras mañana, Shahriar perdonaba la vida a su esposa. Pronto pasaron 1001 noche con sus días. Durante aquel tiempo, la sabiduría de Sherezada se ganó la confianza del rey y su amor. De ese modo, salvó su vida así como la del resto de doncellas del reino. Por eso, esta historia tiene como nombre Las 1001 noches. Gracias, André, por contarnos esa historia tan entretenida. Pero ahora tengo unas preguntas sobre la narración que quisiera aprovechar y hacerte. La primera es, ¿qué te gusta narrar y por qué? Pues Sofía, a mí me gusta mucho narrar cuentos porque cuando yo era pequeña y me despertaba en medio de la noche, para dormirme, mi papá me contaba historias, casi siempre de Tío Tigre, Tío Conejo, las maldades de Tío Conejo. Yo me imaginaba cómo eran ellos, dónde vivían, sus historias, y me dormía soñando con esas historias. Así entendí el propósito de la narración y el poder que tiene para transportarte a nuevos mundos. Muy bien, entonces, según eso, lo siguiente que quisiera saber es, ¿qué se necesita para narrar? Así como lo hizo Sherezada, las claves para una muy buena narración son mantener el interés del receptor, relatar una historia lógica, coherente, enganchar con un buen comienzo, trazar un camino que determina dónde empezará esa historia y dónde terminará, proponer personajes atractivos, llamativos, que puedas caracterizar y los puedas llevar hasta el final. Asimismo, usar un lenguaje que permita crear nuevas imágenes. ¿Cuáles han sido los propósitos de la narración? A través de la historia y dependiendo del contexto, muchos han sido los propósitos de la narración. Por ejemplo, enseñar, cuestionar, crear identidad, reflejar, criticar, pero sobre todo entretener. Eso debe llevar a muchos tipos de narración. ¿Qué tipos de narración existen? Efectivamente hay muchísimos tipos de narraciones. Sin embargo, los más relevantes han sido el mito, que permite contar una historia sobre el origen de lo que existe a nuestro alrededor, de manera oral originalmente. De manera oral también existen las leyendas, que se construyen en una comunidad y narran historias fantásticas. Existen también cuentos, que son relatos escritos cortos, con pocos personajes, una trama sencilla. Y novelas, que tienen una trama un poco más compleja, son más extensas y tienen muchos más personajes. Lo último que quisiera saber entonces es, ¿cuál es la diferencia entre lo oral y lo escrito?
Pues mira, pueden coincidir en propósitos y temas, pero lo fundamental es la diferencia en el uso de la palabra, el uso del lenguaje. Mientras que en la narración oral, esa palabra es apoyada con elementos gestuales, corporales, movimientos, el tono de la voz. En la narración escrita, esas palabras constituyen el fundamento del texto. Entonces se debe tener en cuenta la puntuación, las oraciones, los párrafos, es decir, deben tener una estructura formal. Gracias, Andre. Ahora esperamos que ustedes aprovechen todo esto para reconocer y contar buenas historias.